Vamos a conectar en vivo, fíjense esto, desde Montevideo con José Luis Hadjian, que es subsecretario de Salud precisamente de Uruguay. Buenas tardes y gracias por este tiempo. Nacho Girón por aquí para la pantalla de CNN en español. Buenas tardes, Nacho. Un saludo para ti y toda la audiencia. Lo mismo. A ver, arranco lógicamente por lo siguiente. ¿Qué hizo Uruguay? Le quiero explicar sobre todo a la audiencia internacional que tenemos en esta pantalla para estar liderando la vacunación. Bueno, como tú decías, en nuestro país actualmente hay un 69% de la población que ya tiene una dosis y un 57% que ya tiene las dos dosis. El éxito básicamente se basa en la adhesión de la población al sistema de vacunación. Quienes tomaron parte lo hicieron suyo en cuanto a lo que es la buena adhesión de la vacunación en la población. Nosotros definimos algunos principios de la campaña: que sea veloz, por eso estamos dentro de los primeros lugares en cuanto a velocidad de vacunación; que sea gratuito, que sea no obligatoria la vacuna, y priorizamos las vulnerabilidades o los riesgos de la población. Por eso elaboramos un plan a principio de año, que es una vacunación progresiva, ordenada, que comenzamos por los trabajadores de la salud, como así lo estipula la Organización Mundial de la Salud, también los trabajadores esenciales, los policías, las maestras, los bomberos, aquellos que se necesitan para continuar con el orden del país, luego de los mayores de 80 años, y fuimos a vacunar a los residenciales de ancianos. Esos lugares en donde entraba el coronavirus hacía estragos, con lo cual fue de los primeros lugares que fuimos a vacunar y obtuvimos ya el 92% de las personas totalmente vacunadas, los usuarios y los trabajadores. También vacunamos a las personas privadas de libertad en las primeras etapas por el hacinamiento que hay en esos lugares. Luego continuamos con las personas con comorbilidades, las embarazadas, siendo de los primeros países en el mundo en vacunar mujeres embarazadas. Continuamos con los pueblos, fuimos a vacunar a los lugares más distantes de las capitales, a esos pueblitos chiquitos de apenas decenas de personas, hasta ahí acercamos la vacunación. También instalamos vacunatorios en automóviles. Y esto, Nacho, déjame comentarte, lo vimos a través de técnicos de Israel que vinieron a nuestro país, y ahí le preguntamos cómo hacían allá, porque también en ese momento venían adelantados en la vacunación para vacunar a las personas que no eran autoválidas. Y establecimos vacunatorios en automóviles para que todas las personas puedan vacunarse en automóvil. Ahora estamos en la etapa de vacunar en barrios. Estamos yendo a vacunar a los distintos barrios. Bien, te quiero preguntar, por supuesto en este contexto bien nos has armado al menos una primera imagen general del operativo de vacunación allí en Uruguay. Por supuesto todos los países dicen, se administró un bien escaso, ¿no? De hecho desde el propio país desde donde transmitimos, Argentina muchas veces se ha dicho no había suficiente vacuna para toda la población. ¿Cómo han trabajado ustedes o luchado en este caso ustedes si fue necesario para conseguir vacunas? ¿Todo el mundo las quiere al mismo tiempo? ¿Cómo hace un país para lograr acceder? Y si tienen todas las necesarias. En ese sentido, quien encabezó las negociaciones fue el presidente de la República, desde la Presidencia de la República, en conjunto con el ministro de Salud Pública, con el Ministerio de Salud Pública, para poder obtener la cantidad necesaria de vacunas para toda nuestra población. Nuestro presidente Luis Lacalle Pou establecía que Uruguay buscaba colarse entre grandes potencias y así lo pudimos disponer. Pudimos obtener vacunas para toda nuestra población, para tener aseguradas las dos dosis, y ahora la semana que viene vamos a comenzar a suministrar una tercera dosis a las personas que no tienen nivel de inmunidad, para los inmunodeprimidos. Bien, esa era una de las dudas específicas sobre la operativa de vacunación que también teníamos desde aquí, que era, por ejemplo, qué iba a pasar con la vacuna que ustedes aplicaban de Sinovac, si iba a haber un refuerzo y si ese refuerzo es solo justamente para tal vez los más débiles a nivel salud o puede haber un refuerzo a nivel general para la población. Mirá, Nacho, en Uruguay las decisiones son científicas y no políticas. Nuestra Comisión Nacional Asesora en Vacunación es quienes estudian los temas referentes a vacunación y quienes nos dan las pautas de cómo avanzar en el plan. Actualmente está habilitada la tercera dosis para las personas inmunodeprimidas, aquellas que tienen ciertas comorbilidades. Y se está estudiando a nivel mundial, esto es algo que lo estamos viendo en todos lados,
si eventualmente sería necesaria una tercera dosis. En nuestro país aún no hay definición, pero en caso que así suceda, ya tenemos las dosis suficientes como para dar un refuerzo a la población. Bien, otra cuestión, por supuesto, que atravesó a distintos países del mundo, tiene que ver con las restricciones en paralelo, por supuesto, a intentar paliar la pandemia. Recuerdo que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, pero le pasó a Chile también, buena cantidad de vacunados, pero no pudieron evitar en algunos casos las restricciones. ¿Cómo han manejado esta cuestión y cómo están ahora parados en este sentido? Bueno, déjame hacerte un breve relato de lo que fue la pandemia en nuestro país. Nosotros logramos atrasar 9 meses la primera ola de contagios. Por allá por diciembre del año pasado fue cuando hubo un aumento de casos, que luego en enero hubo un descenso y a partir de marzo de este año comenzó lo que fue el aumento progresivo que se controló con la vacunación y también con las medidas que se han tomado, medidas de aislamiento que se han dispuesto desde el Poder Ejecutivo. Obviamente que no llegamos a medidas extremas como de cuarentenas o aislamientos, eso ya está establecido, pero sí se tomaron medidas de aislamiento, de teletrabajo, la función pública, se discontinuaron lo que son las clases escolares, liceales y universitarias, se tomaron distintos tipos de medidas de cierre de espectáculos públicos, de gimnasios, de actividades deportivas, un montón de cierres, de medidas que son medidas de aislamiento de alto impacto que también tuvieron efecto en la movilidad y sirvieron para lo que es el descenso de casos. Claro, preguntaba esto, por supuesto, porque en muchos lugares del mundo se ha avanzado mucho con la vacunación. El caso de Uruguay, claramente, lo dicen las estadísticas, pero de todas maneras seguía habiendo una buena cantidad de contagios, digamos. ¿Esto han podido paliarlo? Es mi última pregunta. Sí, actualmente desde hace más de un mes que ha venido en descenso drásticamente la curva de contagios, la cantidad de contagios, la cantidad de fallecimientos que seguimos lamentando porque cada uruguayo que fallece nos duele mucho, pero desde hace un mes que ha venido en descenso ese número diario y esa curva que todos miramos en todo el mundo. Bien. Nuestra charla entonces con José Luis Sangián, subsecretario de Salud de Uruguay. ¿Por qué? Justamente porque ese país de Latinoamérica está liderando el operativo vacunación. Justamente por eso los hemos contactado. Gracias, José Luis. Será hasta la próxima.